titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias en turno AM. La crisis por los conciertos de BTS en el Estadio Nacional abrió otro flanco para la ministra del Deporte, Natalia Ducó, luego de que se revelara que uno de sus asesores le leyó textos motivacionales religiosos para tranquilizarla en medio de este conflicto. El episodio sucedió durante una reunión interna realizada en el recinto de Ñuñoa tras el rechazo inicial del IND a facilitar el coliseo para los shows de octubre. El caso escaló durante una disputa por el uso de infraestructura deportiva a una controversia política, ¿cierto?, administrativa y de consumo, mientras el gobierno evalúa una autorización condicionada a un plan técnico de DJ Medios. El CERNAC fiscaliza la venta anticipada de entradas y crecen las críticas por la gestión de Ducó, una de las autoridades peor evaluadas del gabinete. Camilo Espinosa ya se está sumando acá, el favorito de turno. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Camilo? A ver, el chamán. Primero, el tema del chamán. Fíjate, tenemos un gobierno que tiene un parque de diversiones, un chamán, una aplicación de santos. Es una distopía tecnológica. Acuérdate también la que exorcista la ministra. De la mujer. No, sí, es una distopía. Ya, pero ¿por qué hay un chamán? Mira, es una cosa como de súper villano, ¿no? Sí, pues, el chamán. El chamán. ¿Qué pasó? Esto salió el fin de semana, pero se han ido conociendo nuevos antecedentes respecto a este asesor de Natalia Ducó. Especialmente lo que ha llamado más la atención de la gente es su sueldo, elevado sueldo. Gana sobre los 4 millones de pesos. Esa es su remuneración, de acuerdo a lo que sale en transparencia. Este asesor que conocimos de su existencia porque hace una semana hubo un partido de rugby donde jugó Chile con Rumania en el Estadio Nacional. ¿Ya? Y bueno, y la ministra Ducó ya estaba envuelta en esto, entonces la ministra fue a ver el partido y qué sé yo, y dijo, bueno, aprovechemos y reunámonos porque este partido fue en el Estadio Nacional, entonces reunámonos con la autoridad del Estadio Nacional después del partido, muy tarde porque este partido fue casi en la noche, y estuvieron reunidos hasta alta hora y cuentan ahí la crónica en The Clinic que la ministra se empieza a sentir como alterada, como no lo está pasando bien. La situación de BTS la tiene bien complicada en términos generales. Contaba la Geraldine también que salió esta encuesta que la deja como la peor posicionada del gabinete completo. Entonces se encontraba mal y aparece un caballero, este señor, Silvio García. Silvio García. Asesor senior del Ministerio del Deporte, identificado internamente como el chamán. El chamán. Aparece el chamán. Así le dicen a la interna. Eso es lo llamativo. Así lo llaman. Así, claro, es como el apodo. Y empieza a dar... no dicen exactamente cuáles son las palabras exactas, pero dicen que son como conceptos de autoayuda religiosa. Como elementos que tienen que ver como motivacionales, de echarle para adelante, pero con el motivo religioso. Se desconoce hasta ahora si esta persona, por ejemplo, adscribe a una iglesia en particular, si profesa alguna religión en concreto. Lo que se sabe es que tiene esta cosa como media de guía espiritual de Natalia Ducó y que está contratada por el gobierno justamente para oficiar de esas funciones. Porque no es como que fuese un jefe de gabinete, pero que además es chamán, no, está como específicamente para aquella función. Eso es lo que se sabe de este caballero, a propósito también de justamente en medio de lo que está ocurriendo con el concierto de BTS, un concierto que aún no se sabe si finalmente va a tener la posibilidad de realizarse en el Estadio Nacional. DG Medios presentó una segunda propuesta, hoy día esa segunda propuesta está en análisis. Es una crisis en que la ministra Ducó en un momento dijo que nunca hubo un permiso, y eso es lo que en términos políticos y comunicacionales la tiene muy complicada, porque ella afirmó que nunca hubo un preacuerdo, un prepermiso o un permiso derechamente. Y lo que hemos sabido hasta ahora es que efectivamente hubo una reunión el 29 de marzo en donde Natalia Ducó se reunió con la gente de la productora. No asistió a esa reunión gente del IND, que es justamente la institución que está a cargo de velar por el Estado Nacional y sus distintos eventos. Y esa reunión habría terminado con la productora y Natalia Ducó estrechándose la mano. Ahora, ¿qué hemos sabido nosotros y qué hemos sabido
también a propósito de las distintas investigaciones que han ido saliendo, es que Natalia Ducó siempre ha tenido una posición contraria a eventos masivos no deportivos en el Estadio Nacional. Ella está en contra. Entonces va a ser, en general, su leitmotiv va a ser siempre estar en contra de la realización de conciertos, el daño que se le pueda producir a la cancha. Y eso la tiene muy afectada porque se dio cuenta de que se estrelló con un muro gigante, que esta realidad. Me acabas de recordar que justamente el gobierno aprobó más de 160 millones para construir el rodeo de una media luna en Quirihue, región de Ñuble. Justamente lo hicieron en el Ministerio del Deporte. Sí. Natalia Ducó nuevamente. Hay que precisar que entiendo yo, los fondos no vienen directamente del Ministerio del Deporte, sino que vienen de la Subdere, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Y claro, justamente es la construcción de una media luna que ha generado mucha polémica, no solamente por las personas que están en contra del rodeo, sino que también por el monto. Son 160 millones de pesos destinados a un evento de estas características, cuando en general los recortes presupuestarios, por ejemplo, el Ministerio del Deporte para mejoramiento de infraestructura, en general bordea los 50 millones de pesos, estamos hablando del triple, justamente para el rodeo. Y más allá del debate, ¿cierto?, de muchos que lo consideran o no un deporte, esta actividad. Así que nada, entre el chamán, el rodeo, Natalia Ducó y todas sus complicaciones. Puesto número 2 de esta mañana. La expresidenta Michelle Bachelet reforzó su agenda internacional por la Secretaría General de la ONU con una gira por Medio Oriente en medio del conflicto bélico entre Irán e Israel. Desde la zona valoró especialmente el rol mediador de Pakistán y llamó a que la diplomacia prevalezca sobre la confrontación. La exmandataria busca acercamientos con las 15 naciones del Consejo de Seguridad y prepara un nuevo cara a cara con sus rivales el 23 de julio en Nueva York. Su candidatura, gestionada junto a los gobiernos de México y Brasil, avanza sin el respaldo del Estado chileno luego de que la administración de José Antonio Kast se lo retirara. Así es. Sí. Está ahí Bachelet parada sobre esta gira en la ONU. En una ONU que la verdad tampoco tiene, en este momento donde hemos visto las actualizaciones sobre el asunto de Irán y Estados Unidos, mucha fuerza. Sí, de hecho se está viendo justamente la noticia en CNN. Se reanudaron los ataques en la zona del Estrecho de Hormuz, algo que comentamos ayer. Esto me da la impresión de que va a ser incesante, al menos en lo que queda de esta semana. Interesante lo de Michelle Bachelet, porque Michelle Bachelet está en campaña, lo sabemos, y ella en general está haciendo un circuito para ganarse el favor de las naciones que son miembros del Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad, para quienes no lo saben, son 5 naciones que son permanentes y son 5 naciones que van rotando, se van cambiando cada 2 años, y hay 2 de Oriente Medio que forman parte hoy día del Consejo de Seguridad. Una es Bahrein y la otra es Pakistán, y Bachelet se reunió con las 2. Mira. Estuvo primero en Bahrein, justamente una de estas naciones que hoy en día forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que ojo, mucho ojo también, porque son naciones que no tienen derecho a veto. Está ahí simplemente porque para formar parte de la digamos de la conversación de quién va a ser el próximo secretario general de la ONU, la tienen que presentar, la tienen que postular. Entonces está haciendo como, digamos, estas acciones de campaña. Se dice que Bachelet se va a reunir con todas las naciones miembros del Consejo de Seguridad, y en este caso está con Bahrein y Pakistán. Y eso es lo relevante. Pakistán, que tuvo un rol muy importante en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Es el mediador. De hecho, los viajes de los principales personeros encargados del mundo Trump para hacer estas negociaciones llegaban a Islamabad, justamente para la capital de Pakistán, para justamente sentarse con personeros del mundo iraní. Pakistán, que está al lado de Irán, entonces tienen, digamos, esa cercanía geográfica. No siempre han tenido las mejores relaciones, pero en esta ocasión Pakistán ha sido muy importante para tener puentes de diálogo que no se han agotado, que siempre ha estado apostando a sentarse sobre la mesa y tener estas conversaciones que son importantes para darle importancia a un proceso de paz que pueda darse en Medio Oriente, y que harto falta le hace al mundo y también a la economía mundial. Así es, estamos atentos sobre esa actualización. Puesto número 1 de esta mañana de martes 14 de julio de 2026.
La Comisión de Hacienda del Senado despachó a sala la mega reforma del gobierno de José Antonio Kast, dejando su discusión en particular para esta semana. La norma más importante aprobada fue la invariabilidad tributaria por tramos, que fija plazos de 10, 15 y 20 años según el monto de inversión, además de una sobretasa corporativa de 1,5% para las empresas que accedan al beneficio. El avance legislativo sucede en medio de una negociación tensionada por el quiebre entre el Ejecutivo y senadores del PPD, luego de la fallida indicación de Hacienda para bajar el impuesto corporativo a 22%. Mientras Jorge Quirós descartó rebajar el impuesto específico a los combustibles, la oposición prepara una ofensiva ante el Tribunal Constitucional con plazos estrechos para impugnar el proyecto antes de su promulgación. Hay varias cosas respecto a esto. Partamos por lo básico. Ayer se aprobó en la Comisión de Hacienda la mega reforma, al menos el corazón de la mega reforma fue aprobado sin mayores contratiempos. Está ahí el tema de contribuciones, está el tema la rebaja del impuesto a las grandes empresas del 27 al 23. Fue corregido finalmente esta trampa que intentó hacer el ministro Quirós. Y también entra el acuerdo con el PPD, acuerdo que ya el PPD no suscribe, pero que entró de todas maneras para hacer la invariabilidad tributaria a modo escalonado. Ya el que más invierta, más invariabilidad tributaria tiene, una suerte de seguro en lo que se convirtió finalmente esta medida. Eso es lo grueso, eso es lo sustancial, pero pasan muchas cosas. La primera, y que es importante que todos lo sepamos, es que existe la posibilidad de que la mega reforma se vote hoy día en el Senado. ¿Por qué? Porque en el fondo estaba estipulado que la Comisión de Hacienda lo aprobara. ¿Quieren ver el partido Argentina-Inglaterra? Parece que sí. Esa es la verdad. Voy a explicar cuál es el juego de calendario que ocurrió. Ellos tenían estipulado el día lunes y martes conversarlo en las comisiones. No, pues ya habían dicho que el miércoles hasta la noche. Y el miércoles hasta a madrugada hasta total despacho. ¿Pero qué pasó? Se aprobó todo el lunes. Ayer se aprobó en las comisiones, está todo ok. Se especulaba que en trabajo iba a alargarse un poquito más, no se alargó nada. Todo finalmente fue aprobado y sortió la situación en general en las comisiones, y ahora solo le queda pasar a sala. Entonces hoy día, a eso del mediodía, lo vamos a saber en turno PM. Buenísimo. Van a tener reunión los comités. Si hay unanimidad de los comités, hoy día se vota la mega reforma, hoy día en la tarde. Y si queda algo para votar, se terminaría mañana, y entonces los senadores podrían estar más tranquilos con su sueño, con su descanso. Y sería lo mejor. Pero existe la posibilidad de que, y es lo que se está especulando, que la oposición lo mantenga el acuerdo para votarlo el miércoles, que ya está acordado, ya está todo conversado, no habían mayores problemas respecto a aquello. Entonces, de momento se mantiene fijada para el miércoles, pero con la pequeña posibilidad de que hoy día, si todos los partidos están de acuerdo, lo pueden votar hoy día en la tarde. Al menos la parte sustancial da la impresión de que al menos el horario acotado que tiene de trabajo el Senado no se alcanzaría a votar la reforma completa. Pero eso es lo grueso, es lo sustancial. Hay dudas respecto a cómo va a salir este resultado, porque me llama mucho la atención. Estaba leyendo el Mercurio, no recuerdo si hoy día o ayer, y en el Mercurio decían, en teoría están los votos. Ese era el concepto, en teoría. Entonces hay que estar muy atento. ¿Por qué? Porque la mayoría que tiene el oficialismo en el Senado es exigua, son 26 votos. Se les cae uno y ya esto toma otro cariz, otro ribete. Por eso era importante tener al PPD, porque más o menos te aseguraba y te daba cierta tranquilidad de que este proyecto se podía aprobar en el Senado. Si hay algún senador, ya sea por inasistencia o por algún otro tipo de movida, que puede ser como de que se baja derechamente de la mega reforma de alguno de los artículos, porque recordemos que esta es la votación en particular, se pueden generar problemas y tensiones innecesarias para el oficialismo. En eso están bien alerta y están propiciando a que eso no ocurra. El despliegue del ministro Alvarado ha sido bien intenso en el Congreso, justamente para tratar de asegurar y confirmar los votos. Se habla del famoso pitquineo, justamente para tratar de ver si hay uno que otro senador. En general se habla de estos que son como más independientes, que no forman parte de los partidos. Siempre se ha hablado del senador Bianchi, el senador, ¿cómo se llama el senador de José, el de Atacama? Araya, el senador Pedro Araya. Que también forma parte de la bancada del PPD, pero siempre se ha movido un poquito más de manera independiente en el Senado. Entonces, sí, porque yo creo que esta situación también dejó en evidencia
cuánto peso tienen las palabras del gobierno cuando Sí. quieren tomar decisiones o negociar con la oposición, porque claro, este viernes Hacienda ingresa esta indicación para bajar el impuesto corporativo al 22%, cosa que tengo entendido, según los senadores del PPD, nunca fue parte del acuerdo que habían tenido con el gobierno. Sí. Y ahí entra Pedro Araya, quien incluso fue muchísimo más lejos, dijo que el gobierno traicionó las confianzas, aseguró que prefiere negociar directamente con el ministro Claudio Alvarado antes que negociar con Jorge Quirós. Sí, se dice que los senadores los senadores del PPD van a cortar por lo sano en la votación cuando se llegue a votar la invariabilidad tributaria y se van a abstener. Ahora, la abstención no genera mayor cambio en lo que puede ser esa votación, no es un rechazo, no es una aprobación, queda ahí un poco en el como que engrosa el empate finalmente, así que no genera mayores alteraciones. Dos cosas para agregar respecto a esto, porque lo del ministro Quiroga es interesante. Hoy día en la mañana desmintió el senador Carter en una entrevista que de hecho la subieron en turno en vivo, pero no era el tiempo, no lo vamos a tener que saltar, porque se viene un panelazo también justamente para entender todo esto de la mega reforma y los efectos que va a tener, entre otras cosas, la invariabilidad tributaria. Pero lo interesante es que Jorge Quiroga dicen que había recibido, esto decía, me parece que salió en exante, había recibido un llamado, también lo confirmó la tercera en una entrevista con Claudio Alvarado, que Claudio Alvarado llamó, le pegó un telefonazo, digamos, a la vieja usanza, a Jorge Quiroga, que tenía que retirar inmediatamente esa indicación de que la trampa que quería hacer Quiroga, que era bajar del 23 al 22, así como meterle un puntito más a propósito del acuerdo con el PPD, cosa que le salió muy mal porque eso fue justamente lo que liquidó el acuerdo. Pero lo que dice Carter es que yo estaba ahí, yo estaba en la comisión y no recibió el ministro Quiroga ningún llamado. Fuimos nosotros los senadores los que le dijimos, ministro, está remando para otro lado, por favor, no lo haga. Y lo último es esta reunión que tuvo ayer Jorge Quiroga con Franco Parisi, que ya es la tercera en 2 meses, más o menos. Sí. Y en esa reunión se hablaron varias cosas, entre ellas más o menos se selló el acuerdo por la mega reforma aprobado por el PDG, esto va a volver a la Cámara de Diputados para el tercer trámite y va a ser aprobado. Pero además vienen dos cosas en donde París también va a tener influencia. Una es la reforma al mercado de capitales y la otra es la polémica que algo alcanzaron a hablar con Carlos Cariola hace un ratito, la reforma laboral que está preparando el gobierno 40 horas. en esta materia, entre otras cosas que podrían cambiar el esquema de 40 horas. Vamos a seguir monitoreando todo esto. Gracias, Camilo. Nos vemos, que estén bien. Los titulares más importantes de la jornada. Esto fue el ranking de noticias en turno AM.